Bueno, vamos a ver física el día de hoy. Y bueno, básicamente voy a introducir aquí poquito, nada más. Básicamente física estudia todo lo relacionado con la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Y bueno, un pequeño detalle ahí con física y química, siempre les preguntan en los exámenes cuál es la diferencia entre física y química, o sea, cuándo un fenómeno es físico, cuándo un fenómeno es químico. Resulta ser que si la materia sigue siendo la misma, la sustancia sigue siendo la misma, de alguna forma voy a estar estudiando física. Es decir, si yo agarro una varilla la doblo, la rompo, la aviento, sigue siendo varilla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es física. En el momento en el que la varilla se expone al ambiente y se corroe o alguna cosa por el estilo, entonces cambia de ser física y empieza la química, ¿no? Lo que le pasa a la materia en su estructura. Pero bueno, son algunos de los detalles importantes. Básicamente la física se divide en dos ramas, que es la física clásica y la moderna. La física clásica pues viene con esta gente que es Newton, Maxwell, Hamilton, Lagrange, y son gente que estudió todos los fenómenos a escala macroscópica, es decir, los objetos del mundo real, cómo se mueven, cuáles son las fuerzas que los rigen, cómo se deforman, etcétera, ¿no? Y del otro lado, ¿verdad? La física moderna, Albert Einstein, de alguna forma estudia todo lo que tiene que ver con las partículas atómicas. Las partículas atómicas se mueven muy rápido y ocurren fenómenos extraños que no ocurren en el mundo macroscópico. Entonces, básicamente, son la gente importante que hace todos los modelos de física. Newton, Maxwell, Hamilton, Lagrange. Por el otro lado, Einstein, ¿verdad? Toda la parte de la química cuántica o la mecánica cuántica, que fue el inicio de la física moderna, ¿no? Y bueno, son algo importante por ahí. No los preguntan mucho en el examen, pero hay que saber que existe, cómo se divide la física en dos ramas, etcétera. ¿Cuáles son los temas? Bueno, obviamente la física es una de las primeras ciencias formales que estudia lo que le llaman el método científico. ¿Qué es el método científico? Pues observa, investiga, se crea una hipótesis de lo que está pasando en algún fenómeno y luego hace pruebas, experimentos para analizar los resultados y llegar a lo que le conocen como leyes físicas, ¿no? O teorías físicas, en las cuales, bueno, se intenta hacer predicciones del mundo macroscópico. Y bueno, voy a intentar poner ahí los temas que vamos a ver. La primera parte va a ser todo lo de medición y unidades, que espero yo acabarlo esta clase, y comenzar con cinemática. Cinemática es el movimiento de los objetos, y luego de ahí me voy a seguir con ¿qué? Con, con dinámica. ¿Qué es la dinámica? Es de alguna forma estudiar las fuerzas que hace que se muevan los objetos. Y luego ya me sigo con todos los demás temas de física que son el trabajo, la termodinámica, que es el calor, la temperatura, la mecánica, cómo se mueven los objetos sólidos, los objetos líquidos, todo lo que tiene que ver con mecánica de fluidos, etcétera. Y luego ya las partículas eléctricas, todo lo que tiene que ver con electricidad, electromagnetismo. Y bueno, vamos a ver nada más poquito de ondas que casi no lo preguntan en los exámenes. Y también de física contemporánea un poquito, ¿no? Eh, en los exámenes la física contemporánea es la que menos preguntan, siempre preguntan de la física clásica. Entonces los primeros dos, tres temas son de los que más les gusta poner problemas en los exámenes, son a los que más cuidado hay que ponerles. Y bueno, voy a intentar avanzar, déjenme abrir el otro archivo. O sea, entonces vamos a empezar con medición. Y esta parte de medición, si la aprenden bien, pues sirve para dos materias, porque es para física y química. Si ustedes saben bien esta parte de medición, finalmente les va a ir bien en física y en química. Y dice ahí, ok, la parte de medición es utilizar un patrón para intentar medir un objeto o medir una cantidad física. Y la gente primero empezó, ya se imaginarán los antiguos, ¿no? Me vendes un costal de qué, de grano y yo te doy 2 codos de tela, ¿no? ¿Qué es 2 codos? Pues yo mido mi codo, ¿no? Y si mi codo es largo, pues te va a tocar mucha tela. Y si mi codo es chico, pues te va a tocar menos tela, ¿no? Entonces la gente se tuvo que poner de acuerdo y dijo que vamos a hacer lo que le llaman el Sistema Internacional de Unidades. Se abrevia como SI. También les preguntan cómo se llama el Sistema Internacional de Unidades. Esto es pregunta de examen. Se llama SI. Y esta gente se puso de acuerdo con todo el planeta y dijo, vamos a poner estas cantidades para medir cosas en física. Y estas son, le llaman las 7 unidades fundamentales del sistema internacional. Todas las mediciones se derivan de estas, todas las mediciones vienen de esto. Y dice ahí, ok, las que hay que saber, la corriente eléctrica en qué unidades se mide, en amper, es la unidad fundamental. Todo lo que tiene que ver con electricidad gira en torno a los amperes, gira en torno a esta medida que son los amperes. Por acá la temperatura, la más común que conocen es Celsius, pero en el sistema internacional se indica que debe medirse en Kelvin.
que es una escala diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? En el tiempo, bueno, saben que hay muchas unidades de tiempo. Se mide en qué, en horas, minutos, días, años, etcétera. La unidad fundamental son los segundos y de repente les van a relacionar columnas, ¿no? ¿Cuál es la unidad y qué está midiendo, ¿no? El tiempo se mide en segundos, la longitud se mide en metros, la masa se mide en kilogramos, cuidado, no es en gramos, es en kilogramos. La cantidad de sustancia, este es muy usado para química, las mol. Y la última, la intensidad luminosa candela. Este es el que menos preguntan en los exámenes o el que menos se utiliza en física, aunque parece reggaetón. Y bueno, dudas, preguntas con las 7 unidades fundamentales. Sale, entonces la siguiente dice ahí, existen otros sistemas de unidades, otros sistemas alternos al sistema internacional, ¿no? Ya saben, los gringos, ¿verdad? Siempre les encanta meter problemas al asunto. Y bueno, por ejemplo, la gente del sistema inglés tiene estas unidades chistosas, ¿no? Que son los pies, las pulgadas, las yardas, las millas. Otras unidades de medida dependiendo de, ¿cómo se llama? De lo que estén midiendo. Y de repente, pues bueno, se van a topar con alguna de estas. No hay que aprenderse las equivalencias todas. De repente por aquí esta sí hay que aprendérsela. Una pulgada tiene ¿cuántos centímetros? 2.54 centímetros. Más o menos 2 centímetros y medio. Y bueno, este sistema internacional comparado con el sistema inglés, pues el sistema internacional es más utilizado, ¿no? Nada más porque, bueno, Estados Unidos, la gente del sistema inglés, pues hace muchos aparatos. De repente van a las llantas, llenan la llanta con cierta presión y les van a decir a cuánto lo quiere, ¿no? Y lo que están midiendo son PSIs que están en sistema inglés, ¿no? En vez de medir las unidades del sistema internacional, miden en sistema inglés. ¿Por qué? Pues porque el aparato está hecho por los gringos o por gente así, ¿no? Y bueno, por ahí, algunas de las equivalencias yo les dejé algunas. Por ejemplo, una pulgada son 2.54 centímetros. 12 pulgadas, IN significa pulgadas, inch. 12 pulgadas es un pie, 3 pies una yarda y 1760 yardas es una milla, ¿no? La famosa milla de Toretto, ¿no? Cuarto de milla le llaman, ¿no? Etcétera. Bueno, son algunas de las unidades que hay que conocer. Ahorita hacemos ejercicios con estas para que ustedes vean más o menos qué les viene, ¿no? El primero sería cómo convertir unidades, ¿no? Por ejemplo, dice ahí, yo tengo estas equivalencias para el tiempo. Una hora tiene ¿cuántos minutos? 60 minutos. Y 60 por 60 tendría 3600 segundos. Una hora tiene 3600 segundos porque son 60 minutos y cada minuto, un minuto tiene ¿cuántos segundos? 60 segundos. Ok, y voy a explicar cómo hacer la conversión de unidades. Dice ahí, quiero convertir 84 minutos y quiero saber cuántas horas son. ¿Cuántas horas tiene 84 minutos? ¿Qué voy a hacer? Ok, voy a utilizar una equivalencia, una de estas. Y a alguna gente le gusta hacer la regla de 3 con esta parte. Si ustedes saben hacer bien con la regla de 3, pues adelante. Yo no lo recomiendo porque a veces hay que hacer demasiadas reglas de 3. Pero bueno, voy a poner yo ahí el ejemplo, cómo lo resolveríamos, utilizando lo que le llaman factores de conversión. Y voy a intentar avanzar. Dice ahí, ok, si yo tengo 84 minutos, lo voy a multiplicar por una fracción. Y esta fracción es una fracción mañosa que la voy a elegir de alguna de las equivalencias que yo conozco. La equivalencia que yo conozco es que 60 minutos es lo mismo que una que hora. Y puse mañosamente los minutos abajo para que cancele a las unidades que ya no quiero. Yo ya no quiero los minutos, las quiero cancelar y las quiero convertir a ¿qué? Ahora, entonces pongo minutos arriba con minutos abajo, se van a cancelar. Y aquí hay que hacer multiplicación de fracciones como en mate. Se multiplica, se le pone un 1 abajo al de 84. Se multiplica arriba directo y abajo directo. 84 por 1 me da 84. Y abajo si le pongo al 1 al 84 me queda 1 por 60 me da 60, ¿no? Al final hago la división. 84 entre 60 me da ¿cuántas horas? 1.4 horas. Esa sería la división para convertir de minutos a horas. Vean que la equivalencia la puse en forma de fracción. La igualdad que yo conozco, esta igualdad, perdón, la de arriba, ¿no? Una hora son ¿qué? 60 minutos. Esta igualdad que yo conozco, la voy a poner en forma de fracción, una arriba de la otra, de tal forma que las unidades se cancelen y me queden las unidades que yo quiero. Esa es la forma de convertir unidades. Y dudas, preguntas hasta aquí. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Está padre cuando el profe lo pone nada más en el pizarrón. Intenten convertir esto. 5400 segundos, inténtenlo convertir a minutos. ¿Cuál sería la equivalencia que utilizarían? ¿Qué fracción y cómo la pondrían para que se cancelen las unidades?
tengo que usar la equivalencia de minutos y segundos, ¿no? Sería esta, la de abajo. Un minuto tiene ¿cuántos segundos? 60. Y el problema es ponerlo en fracción. ¿Qué pongo arriba y qué pongo abajo para que se cancelen los segundos y me queden los minutos? ¿Cómo acomodarían la fracción para que quede? Inténtenlo hacer. ¿Cuál sería la operación? Ya vea. ¿Listo? O sea, le voy a poner la fracción. ¿Cómo quedaría la fracción? Quedaría así, ¿no? Pongo el minuto arriba y los segundos, 60 segundos abajo, ¿no? Un minuto es lo mismo que 60 segundos. Y pongo esta fracción, la equivalencia la pongo en forma de fracción para que se cancele segundos arriba con segundos abajo. ¿Cuál sería la operación que hay que hacer? Pues 5400 por 1 queda 5400 entre división con 60, ¿no? Si yo hago la división, ¿cuánto me da? ¿Cuántos minutos son? 90 minutos, ¿no? ¿Sí les quedó así? Más o menos. Vamos a estar practicando esto a lo largo del curso. Siempre cancelar unidades. Que se cancele una arriba con una abajo hasta que me queden las unidades que yo necesito. ¿Sale? Sale, intenten hacer esta otra. Ahí está una equivalencia. Un kilómetro tiene ¿cuántos metros? 1000 metros. Y una hora tiene 60 minutos y 3600 segundos. Y dice ahí, por ejemplo, yo tengo estas unidades que son 25.56 kilómetros por hora. Y ustedes recuerdan, kilómetros por hora es como la velocidad a lo que viajan los coches. Y lo quiero convertir a metros, ¿por qué? Por segundo. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a ponerlo acá en el pizarrón. ¿Qué voy a tener que hacer? Ok, tengo 25.56 kilómetros por hora. Así serían las unidades, ¿no? Kilómetros por hora. Y aquí voy a poner un primer factor de tal forma que se cancelen las horas, y me queden, esto lo quiero convertir a ¿qué? Metros, ¿por qué? Tengo que cancelar las horas y me tienen que quedar segundos. Entonces, ¿dónde pongo las horas? Arriba o abajo, de tal forma que se cancelen. Y ahí pongo mi primera equivalencia. Y luego voy a poner la otra, ¿no? O sea, aquí me quedaría mi primera fracción, mi primera equivalencia, que sería cambiar las horas, quitar las horas. Una hora tiene ¿cuántos segundos? Dice ahí. No, cuidado, segundos. 3600, ¿no? 3600 segundos. Habría que poner aquí la equivalencia, una hora y 3600, de tal forma que se cancelen las horas, una arriba con una abajo, y me quedan las horas arriba, ¿no? Y luego pondría aquí otra segunda conversión, que sería para quitar los kilómetros. Un kilómetro tiene ¿cuántos metros? Dice ahí. 1000 metros. Y luego multiplico las fracciones como si le pusiera aquí un 1. Le pongo aquí un 1. Multiplico todas las de arriba. Multiplico todas las de abajo. Me va a quedar aquí una fracción. Una cosa arriba, una cosa abajo. Y hago la división. ¿Cuánto les da? Intenten hacerlo. Así vienen los ejemplos del examen. Si lo hacen con regla de 3 es bastante pesado. Porque hay que andar haciendo 3, 4 reglas de 3. Entonces, por eso los factores de conversión son un poquito más eficientes. Intenten hacer ahí sus fracciones. De tal forma que se cancelen las unidades. Este está más rudo, ¿no? ¿Sí les quedó? ¿Cómo acomodarían las fracciones? Entonces yo tengo mis equivalencias. La primera equivalencia que voy a usar es una hora. La pongo arriba. Una hora tiene 3600 segundos. Acuérdense, 60 por 60, 60 minutos y cada minuto 60 segundos. 60 por 60, una hora tiene 3600 segundos. Y puse mañosamente la hora arriba para que se cancele horas abajo con horas arriba. Y ya me queden segundos, que es lo que quiero, ¿no? Y luego un kilómetro lo voy a poner arriba. Abajo. Un kilómetro tiene ¿cuántos metros? 1000 metros. 1000 metros. Entonces cancelo kilómetros arriba con kilómetros abajo. Y hago la operación. Arriba sería 25 por 1 por 1000. Serían 25.000, ¿no? 25.560. Si hago la multiplicación este por este por este,
todos los de arriba me queda 25.560. Y multiplico los de abajo, 3.600 por una, 3.600. Y entonces, de aquí hago la división. ¿Cuánto les da la división? Se puede cancelar un 0, se hace la división. ¿Cómo quedaría? 7.1 metros por qué? Por segundo. 7.1 metros por segundo. Esa es la forma de hacer las conversiones de unidades, siempre cancelando arriba y abajo, hasta que me quede una sola fracción y haga la operación y se cancele. Ok, ahí está el ejemplo. Dice ahí una hora con una hora se cancela, kilómetros con kilómetros se cancela. Arriba multiplico 25 por 1000 y abajo 3600 por una, 3600, ¿no? ¿Cuánto me da al final? 7.1. Se multiplican los dos de arriba y luego se hace la división con 3600. Me tiene que dar 7.1 metros por segundo. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo se hacen las conversiones? O sea, vamos a hacer la otra. Intenten convertir esta y voy a explicar qué hay que hacer con esta. Dice ahí, un metro tiene ¿cuántos centímetros? 100 centímetros. Y 12 centímetros cuadrados, vean que ahí dice centímetros cuadrados, una superficie, un área. Lo quiero convertir a metros cuadrados. Y entonces voy a explicar qué se tiene que hacer ahí. La unidad que queremos convertir son 12 centímetros cuadrados, ¿no? Esas son las unidades que quiero convertir. Entonces voy a poner aquí mi conversión que ya conozco y digo, ok, quiero cancelar los centímetros. ¿Dónde pondría los centímetros? Aquí. Abajo, ¿no? Para que se cancele uno arriba con uno abajo. Entonces voy a poner 100 centímetros, que es lo que yo conozco, es igual a un metro. El problema es que aquí tengo centímetros cuadrados y aquí tengo centímetros a la 1. ¿Qué tengo que hacer con toda la fracción? La tengo que elevar al ¿qué? Al cuadrado. Entonces habría que hacer primero el cuadrado, 1 al cuadrado, y luego multiplicarlo por 12, 100 al cuadrado, y hacer la división con 100 al cuadrado. Entonces, ¿qué quedaría? Arriba me quedaría 12 por 1 al cuadrado, entre, abajo sería 100 al ¿qué? 100 al cuadrado, ¿no? Y cancelo centímetros cuadrados con centímetros cuadrados. ¿Qué unidades me tienen que quedar aquí? Metros, ¿qué? Metros cuadrados. Entonces, ¿cuál sería la cuenta? Pues arriba son 12, ¿no? Arriba son 12. 12, 1 al cuadrado es 1, 12 por 1, 12, ¿no? 100 al cuadrado son, ¿qué? 10.000, ¿no? Son 100 por 100. ¿Serían cuántos ceros? 4, ¿no? 100 por 100 serían 4 ceros. Hago la división. ¿Cuánto valdría eso? Háganlo en la calculadora, les va a dar con decimales. 0.0012 metros cuadrados. Así les quedaría, ¿no? Es como dividir 12 entre, ¿qué? ¿Cuántos ceros? Entre 4. Si lo hacen con la calculadora les tiene que dar eso, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo se convierte? Estas son de las más difíciles, cuando hay unidades al cuadrado, al cubo, etcétera. Entonces tengo una conversión y la conversión completa la elevo al cubo para que se cancelen las unidades que yo quiero, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Sale, vamos a seguir. Entonces, bueno, ahí están los ejemplos. Ahí está el ejemplo de cómo se hace con centímetros y metros. Se cancelan y la operación me quedaría esta, ¿no? Aquí creo que está mal. Debería decir metros cuadrados. Nada más que aquí yo creo que a la hora de pasarlo se me fue a mí, ¿no? Sí, aquí esta debe decir metros cuadrados, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Todo sencillo. Sale, vamos a ver lo que sigue, que es notación científica. ¿Y qué es la notación científica? Ok, normalmente se utilizan múltiplos de 10. También le llaman notación exponencial. ¿Cuál es la idea? Ok, si yo en física tengo una unidad demasiado grande, me gustaría a mí comprimirla. Imagínense que el tamaño, ¿no? O la distancia que hay de aquí a la luna, pues no sé cuántos metros sean, pero son muchísimos, ¿no? Y si los tuviera que escribir en un papel, pues me voy a acabar 3 renglones de puros ceros y no voy a acabar de escribir cuántos metros son. Entonces, ¿qué hace la gente en física? Lo comprime y pone este tipo de números. 2.5 por 10 a la 4. ¿Qué significa por 10 a la 4? Ok, normalmente cuando el exponente es positivo, significa algo muy grande, o sea, muchos metros. En teoría, el punto decimal, que está aquí, 2.5,
el punto decimal lo tendría que recorrer hacia la derecha 4 veces. Si vean que si el punto estuviera en medio entre el 2 y el 5, lo recorro 1, 2, 3, 4 veces. Esta es la cantidad original, serían, ¿qué? 25.000 metros, ¿no? 2.5 por 10 a la 4 significa mueve el punto decimal hacia la derecha. Lo que estoy representando en realidad son 25.000 metros. Para no poner todos estos ceros, ¿qué hago? Pongo 10 a la ¿qué? A la 4. Siempre ahí sería la primera regla. Siempre que vean algo positivo en el exponente, 10 a la algo positivo, significa que es algo grande, tiene muchos ceros. ¿Y qué pasa cuando el exponente es negativo? Cuando el exponente es negativo, en teoría sería recorrer el punto decimal hacia la izquierda. Y entonces significa algo muy pequeño, es la milésima parte de un segundo. Entonces sería recorrer el punto decimal. Si no ven el punto decimal, pues está hasta el final, es 5.0. 5.0. Si yo lo recorro hacia la izquierda 3 veces, me queda esta cantidad de segundos. El punto estaba aquí, 1, 2, 3 cifras, lo recorro, porque es 10 a la menos ¿qué? A la menos 3. Entonces me quedaría esta cantidad de segundos. Y entonces la regla es sencilla. Si algo es positivo, se trata de algo grande. Y si algo es negativo, se trata de algo ¿qué? Pequeño, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con la notación científica? Vamos a hacer varios ejercicios hasta que amarre. Hasta que digan, ya le entendí. ¿No? Ahorita suena sencillo cuando el profe lo dice. Y bueno, ¿qué significan estos factores? Pues 10 a la 4 significa multiplicar por 4 ceros. 10 a la 3 significa multiplicar por 3 ceros, por 1000. 10 a la 2 por 2 ceros, o sea, por 100. Y así en adelante, ¿no? Cada factor significa multiplicar por cierta cantidad de ceros, ¿no? Eso significaría mover el punto decimal en mi cifra. Ahora, ¿qué pasa? 10 a la 0 nunca viene, pero sí existe, ¿no? 10 a la 0 sería como multiplicar 1, ¿no? 10 a la 0, todo número a la 0 vale 1. ¿Qué pasa cuando es 10 a la menos 1? En vez de multiplicar por 10, aquí sería dividir entre ¿qué? Entre 10, divido entre 10. Y si es 10 a la menos 2, divido entre ¿quién? Entre 100 y así en adelante, ¿no? Sí, eso significan cada uno de estos factores de notación científica. Muy sencillo, ¿no? Sale, vamos a ver las reglas. Apúntenlas, esas son, las voy a poner yo acá en el pizarrón en forma simbólica. Dice ahí, la primera regla, dice ahí, al desplazar el punto decimal hacia la derecha, el exponente de la potencia, ¿qué le pasa? Disminuye, ¿no? Siempre yo lo pongo así en los pizarrones. Voy a poner aquí las flechitas, ¿no? Si el punto decimal lo recorro hacia la derecha, si el punto decimal lo recorro hacia la derecha, ¿qué le pasa al exponente 10 a la n? ¿Qué le pasa a 10 a la n? ¿Qué le va a pasar? Baja, ¿no? Baja. Ahorita vamos a platicar qué es eso de bajar. Si el punto decimal lo muevo a la derecha, ¿qué le pasa al exponente? Baja. Y si lo muevo hacia la ¿qué? Al revés, hacia la izquierda. Si el punto decimal lo muevo hacia la izquierda, ¿qué le pasa al exponente? Sube. 10 a la n sube. Aumenta su exponente. Y voy a poner ahí el primer ejemplo. Se ve aquí en la pantalla. Ejemplo, dice, tengo esta cantidad de segundos. Son que 835.794 segundos, ¿no? ¿Qué pasa si yo muevo el punto decimal? Está aquí entre el 5 y el 7. Lo muevo hacia la derecha una cifra. Como lo moví a la derecha, dice la regla, ¿qué le va a pasar al exponente? Baja. Digamos que aquí está 10 a la 0. Bajó 10 a la menos 1. ¿Qué pasa si el punto decimal lo vuelvo a recorrer hacia la derecha y ahora lo pongo entre el 9 y el 4? Ahora baja otra unidad, sería 10 a la menos ¿qué? A la menos 2. Si vuelvo a mover el punto decimal, aquí, aunque no parece que esté el punto decimal, está aquí hasta el final. Lo moví cuántas cifras del original. El original estaba aquí, lo moví 3 veces, ¿no? Lo moví 3 veces, entonces sería 10 a la menos ¿qué? Va bajando, ¿no? Cada vez que lo muevo a la derecha, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Cada vez que lo muevo a la derecha, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo muevo hacia la izquierda? ¿Qué pasa cuando lo muevo hacia la izquierda? Le pasa lo contrario, el exponente que aumenta, ¿no? Siempre yo les digo, acuérdense, es contrario a la recta numérica. ¿Se acuerdan que en la recta numérica camino a la derecha y es aumentar, ¿no? Camino a la izquierda y es disminuir. Aquí con las leyes con la notación científica siempre es al revés, ¿no? Dice ahí, ok, si yo el punto decimal lo tengo aquí y lo muevo ahora hacia la izquierda, lo muevo aquí entre el 2 y el 0, lo muevo aquí, ahora es 10 a la 1 positivo. Si lo muevo otra cifra, 10 a la 2 va subiendo, ¿no? Si lo muevo otra cifra, 10 a la ¿qué? A la 3. Y lo podría seguir moviendo, ¿no? Las veces que yo necesite. 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Podría seguirlo moviendo y sería 10 a la 4, ¿no?
¿Tiene sentido? Sale. Lo que sigue, dice ahí, cualquier número en realidad, se encuentra en 10 a la 0, ¿no? Si no tiene notación científica es 10 a la 0 y ya conforme vaya moviendo yo el punto se empieza a volver -1, -2, -3 o +1, +2, +3, ¿no? ¿Sale? Ok. Normalmente la notación científica busca lo más significativo. Casi siempre vamos a buscar dejar una sola cifra antes del punto, a la izquierda del punto y máximo, ¿cuántas cifras? 2 cifras después de ¿quién? Del punto decimal. Siempre yo les digo, ¿por qué una cifra antes del punto y 2 cifras después del punto? Ok, si ustedes toman un termómetro, las primeras 2 cifras las pueden medir con precisión, pero la tercera cifra siempre está bailando. O sea, le soplan al termómetro y de repente va a marcar más o menos. Van a las tortillas y lo mismo, ¿no? Pesan el kilo de tortillas. Las primeras 2 cifras decimales son muy buenas en medir, ¿no? Y la tercera le soplan tantito a la báscula y empieza a moverse. Por eso la gente en física más o menos guarda máximo 2 o 3 cifras decimales. Y voy a poner el ejemplo. Dice ahí, este es el ejemplo. ¿Por qué el punto decimal lo tuve que poner aquí entre el 7 y el 8? Dice ahí, ok, lo que tuve que hacer es dejar una cifra antes del punto. ¿Y cuántas después del punto? 2 cifras. Solo 2. Todas las demás las voy a despreciar. Son poco significativas. ¿Qué voy a tener que hacer? Redondear. 89, la siguiente cifra es 3, redondea hacia abajo. Se queda 89, ¿no? Entonces sería 7.89. ¿Cuántas cifras moví el punto decimal? El punto decimal estaba hasta el final. Si no tiene punto decimal hasta el final, lo moví 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ¿qué? 7. De tal forma que me quedó 7.89 por 10 a la ¿qué? A las 7 metros. ¿Dudas, preguntas con ese? Vamos a intentar hacer ejercicios. Ustedes intenten ponerlo en notación científica acá en el pizarrón. Sale, entonces voy a poner aquí. ¿Cómo pondría en notación científica esta? Sale. ¿Dónde iría el punto decimal? ¿Y cuál sería la cifra que hay que poner ahí? ¿Cómo convierto eso a notación científica? ¿Dónde iría el punto decimal? ¿Después del 9 o antes del...? De hecho, iría aquí, ¿no? Aquí, entre el 7 y el 4. Para que quede... ¿Cuántas cifras antes del punto? ¿Una? ¿Y después del punto cuántas? 2. ¿A quién voy a tener que despreciar? Ese 9 se va a ir. Lo voy a despreciar. Sale. ¿Cómo lo desprecio? Como es 9, va a redondar hacia arriba. En vez de poner 78, voy a poner 70 y ¿qué? 79. ¿Cuál sería la cifra? 4 punto ¿qué? 79 por 10 a la ¿qué? ¿Cuántas cifras moví el punto decimal? Entonces cuento y digo aquí 2, 4, 6, 8, 9, ¿no? 9 cifras. A veces es fácil contarlo en parejitas. 10 a la 9 segundos. Se le tiene que poner segundos todavía, porque lo que estamos midiendo originalmente son segundos. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo se hace la notación científica? O sea, le voy a poner otra. 0.000089734.2, ¿no? Metros. Sale, ok. ¿Cómo convierto esa cifra a notación científica? ¿Dónde pondría el punto? ¿Dónde lo tengo que poner? Los ceros los quiero quitar. Entre el 4 y el 2. No, tiene que quedar una cifra antes del punto y 2 cifras después del punto. ¿Dónde iría? Entre el 8 y el 9 aquí, ¿no? Queda una cifra antes del punto y estas 3 cifras son las que voy a conservar. ¿Cuáles voy a despreciar? Todas estas, ¿no? Todas estas se van a ir. Adiós. ¿Cuál sería la cifra que tengo que poner? 8 punto ¿qué? 97. ¿Por 10 a la qué? ¿Cuántas veces moví el punto decimal? 2, 4, 6, ¿no? 6 cifras. Pero lo moví hacia la derecha. ¿Se acuerdan? A la derecha disminuye, va bajando, sería la menos 6. Este sería por 10 a la menos 6 metros. ¿No? 10 a la menos 6 metros. ¿Dudas, preguntas? Muy sencilla, ¿no? Sí. Ahorita hacemos más ejercicios. Vamos a intentar avanzar, ¿no?
Ahí ven algunos ejemplos en el apunte, como los que estoy poniendo yo ahorita. Siempre se busca poner el punto decimal, de tal forma que queden dos cifras antes, perdón, dos cifras después del punto y una cifra antes del punto. Y luego ya nada más se cuenta hasta dónde recorrí el punto decimal y ya sería el asunto. Ahora voy a intentar hacer el lado contrario. En vez de yo darles el número y pedirles la notación científica, los voy a poner al revés, ¿no? Entonces puedo borrar. ¿Cuál sería el número original de este? ¿Cómo se pondría el número original? Y entonces tengo que recordar una de las reglitas. Si es positivo, se trata de algo grande, o sea, muchos ceros, ¿no? ¿Hacia dónde tengo que recorrer el punto decimal? Para que baje hacia la derecha. ¿Por qué? Porque cuando yo lo muevo hacia acá, se va a volver, en vez de a la 8, se va a volver a la 7, luego a la 6, a la 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tengo que llegar 10 a la 0 para quitar la notación científica. O sea, le voy a darle 6 ceros, porque estos dos también cuentan, ¿no? Entonces sería 3, 47 y otros 6 ceros, ¿no? Metros. A veces el error que cometen es 10 a la 8 y le ponen 8 ceros. No son 8 ceros porque aquí ya van dos cifras que ya recorrí. Ya llevas dos cortadas. Ahora le agregas nada más otras 6 para que total hayas recorrido el punto decimal 8 cifras hasta acá. ¿Dudas, preguntas? Sale, pongan en notación, perdón, quiten la notación científica de este, ¿no? ¿Cómo sería este sin la notación científica? ¿Cuántos ceros hay que poner? ¿Cuántos ceros hay que quitar? Aquí está el contrario, está negativo, 10 a la menos 6. ¿Cómo hago que aumente? ¿Cómo hago que aumente el exponente? Si quiero que aumente, lo recorro ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Y siempre algo negativo significa algo pequeño, 0.000 algo, ¿no? ¿Tiene sentido? ¿Cuál sería la cifra? 0. ¿Qué? 1, 2, 3, 4. De hecho son 5, ¿no? Y ahí va el asunto, ¿no? 31 segundos. El punto decimal estaba originalmente aquí, ¿no? Y lo recorrí 2, 4, 6. Aquí se deja el punto decimal, pero hay que ponerle un 0 antes porque es 0 punto algo, ¿no? Este 0 no cuenta. Sí, es para decir que es un decimal. El punto original estaba aquí, lo recorrí 2, 4, 6. Entonces pongo que son 5 cifras, 5 ceros, ¿no? Tengo que poner. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo se hace el asunto? Va, lo que sigue entonces. Cada exponente o algunos de los exponentes tienen un prefijo conocido. ¿Qué es un prefijo? Pues los físicos hacen una contracción para decir 10 a la 6. O sea, es muy molesto estar escribiendo por 10 a la 6, por 10 a la 7, por 10 a la 9. Entonces hay que aprenderse estos prefijos. ¿Cuáles son los más comunes en la vida real y en los exámenes? Son estos 4, ¿no? Existen todos estos, pero por lo menos estos 4 apúntenlo. ¿Qué significa kilogramos? Sería por 1000 gramos, ¿no? 10 a la 3 gramos. ¿Qué significa megabytes? Los que te venden los de Telcel, ¿no? Los no sé cuántos megas, ¿no? Son millones de bytes, son 10 a la 6 bytes. Giga, también lo han escuchado, ¿no? ¿Cuántos gigas tiene tu celular? Es decir, cuánta información le cabe. Gigas son miles de millones, o sea, 10 a la 9. 10 a la 9 datos, ¿no? Caracteres o puntitos que le caben a tu celular. Y luego tera, ¿verdad? Este ya está para las computadoras. Y ahora ya actualmente ya tienen hasta memorias de 1 tera, 2 teras, ¿no? ¿Qué es 1 tera? Es 10 a la 12 bytes, ¿no? 10 a la 12 caracteres de información. Entonces, dudas, preguntas hasta aquí, apúntenlos, los vamos a estar trabajando, los necesitan para el resto de los, ¿cómo se llama? De los ejercicios. De repente les llegan a preguntar hecta, como hectáreas. Hecta significa 10 a la 2 por 100. Pero bueno, los más comunes son estos 4, ¿no? Estos 4 de aquí. Igual después existe peta, hexa, zeta y iota, ¿no? Y bueno, los
Negativos también tienen sus amigos, ¿no? Deci no lo preguntan mucho, decímetros, pero sí existe centímetros, milímetros, microgramos, por ejemplo. Cuando leemos una medicina, a veces tienen microgramos de impurezas, microgramos de algo así. Luego la nanotecnología está en 10 a la 9, que es como del orden de los átomos. Es como si hacer tecnología con átomos, ¿no? Y luego ya, los más comunes, los más usados son estos 4, ¿no? Otra vez, ¿no? Estos 4. Aunque también de repente aparece pico, ¿no? Si quieren estos 5. Vean que 10 a la 6, 10 a la menos 6, perdón, es micro, se escribe como una M chistosa. Es una mu, es una letra griega mu, que es una M con una patita larga, ¿no? Eso significa microgramos, por ejemplo, ¿no? ¿Listo? Sale, ok, la tabla igual sigue, ¿no? Femto, ato, septo y octo, ¿no? Pero bueno, los más comunes son esos 5 que yo les puse ahí, que de repente preguntan. Vamos a intentar, dice ahí, ok, para poner un prefijo siempre se busca el prefijo más cercano. Es decir, si me queda 10 a la menos 8, ¿cuál voy a buscar? El más cercano es 10 a la menos 9. Buscaría ponerle el prefijo nano, ¿no? Si me queda 10 a la 7, 10 a la 7, ¿cuál es el más cercano? 10 a la 6, mega, ¿no? Eso es lo que hace la gente en física. Y voy a intentar poner un ejemplo para que ustedes lo vean. Ejemplo este, ¿no? Que está hasta acá abajo, ¿no? Dice ahí, ok, tengo esta cantidad de segundos, 0.008472, ¿no? ¿Cómo sería en notación científica? Tendría que poner el punto decimal aquí, ¿no? Entre el 8 y el 4. Y sería 3 cifras hacia la derecha, ¿no? Sería 10 a la menos 3. Como movía hacia la derecha, baja a menos 3, ¿no? Sale, ok, ¿qué prefijo le toca con menos 3? Entonces buscan su tablita y dicen, ah, ok, menos 3 era mili. Entonces estas serían 8.47 mili, ¿qué? Segundos. Ahí se pondría, ¿no? Milisegundos. Quito la notación científica y pongo el prefijo mili para segundos, milisegundos. ¿Tiene sentido? Sale. Vamos a intentar hacer algunos ustedes. Intenten hacer algunos ustedes. ¿Cómo sería esta cifra? ¿Puedo borrar? ¿Cómo sería esta cifra? Vamos a poner ahí 47, 89, 47, 9300 metros. Ok, pongan el prefijo adecuado para este. ¿Cuál sería el prefijo adecuado? Primero hay que ponerlo en notación científica, más o menos ver qué prefijo le queda. Buscar el más cercano y ponérselo. En notación científica, ¿dónde tendría que poner el punto decimal? Aquí, ¿no? 4 y 7. Aquí iría. Me quedo con estos tres, ¿no? Estas tres me quedo. ¿Cuál sería la cifra en notación científica? 4 punto ¿qué? 79, porque este redondea hacia arriba, ¿no? Redondea hacia arriba. 78 se convierte en 79. Todo lo demás lo desprecio. ¿Cuántas cifras muevo el punto decimal? 2, 4, 6, 8, 9, ¿no? 9 por 10 a la 9. ¿Qué prefijo le toca? Metros. ¿Qué prefijo le toca? Giga. Estos serían 4.79 gigametros. Gigametros, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Entonces, esta lo puedo poner como gigametros, ¿no? ¿Sale? Ok, va el siguiente, ¿no? Ejemplo, este, 0. Ok, pónganle el prefijo adecuado. ¿Cuál es el prefijo que le toca? ¿Dónde iría la notación científica? ¿Y cuál es el prefijo que le toca? Entre el 7 y el 13 iría. Me quedo con estas tres. El 1 lo voy a despreciar. Sale, ¿cómo quedaría? 7.32 por 10 a la ¿qué?
2, 4, 5, ¿no? A la menos 5, si lo moví a la derecha, a la menos 5. Es algo pequeño, tiene que ser negativo, ¿no? ¿Qué unidades metros? ¿Qué prefijo le toca? Ok, pero micro es a la menos 6, ¿no? ¿Sí lo ven? Micro dice ahí, voy a ponerlo aquí, micro, que es esta, ¿no? Micro es 10 a la menos 6, ¿no? 1000 está más lejos, ¿no? 1000 es a la menos 3, le faltan 2 unidades, ¿no? El más cercano es este. O sea, esto es correcto, ¿no? El más cercano es este. Pero entonces me dice aquí, no tienes que mover 5 cifras, sino ¿cuántas? 6. Entonces de aquí del número original voy a mover 2, 4, 6. ¿Hasta dónde va para el punto decimal? Hasta acá. Entonces se podría poner como 73.21 micrometros. ¿Cuánto lo moví? No lo moví 5, que sería la notación científica, lo moví uno más, me pasé uno más, para que me diera a la menos 6 y le pudiera poner el prefijo más cercano, que es micro. Me paso. O sea, 5 está lo correcto, me paso una más. Aquí pongo el punto decimal para que me quede a la menos 6, que es micro, ¿no? Ajá, es M chistosa, M con palito, le llaman la letra griega mu. M chistosa con metros, ¿no? Micrómetros. Los mecánicos tienen unas laminitas para medir micrómetros. Cuando ven la separación entre dos engranes, le meten una lámina y dicen, ya está a la separación correcta. Es una laminita delgadita. La venden en la tlapalería para medir micrómetros, ¿no? Muy delgadita. O sea, le voy a poner la última. Y ya hacemos un ejercicio completo, ¿no? ¿Cómo sería esta? Voy a ponerle aquí 93. Voy a poner hasta arriba. 93. 985. Y 3 ceros, ¿no? Segundos. ¿Sale? ¿Cuál sería el prefijo y la notación científica de este? ¿Dónde iría el punto decimal para la notación científica? Entre 9 y 3, ¿no? Aquí. 9.40, muy bien. Si este redondea hacia arriba, 39 se vuelve 40. Entonces 9.40. Y se tiene que poner así, 9.40 por 10 a la ¿qué? ¿Cuántas cifras? 2, 4, 6, 7, ¿no? 7 segundos. Sale. ¿Cuál es el prefijo más cercano? Mega. Mega son 6, ¿no? Mega es el más cercano. Entonces voy a moverlo solo 6. Aquí estaba el punto original. 3, 6. Quedaría aquí el punto, ¿no? Entonces, si lo pusiera con prefijo, sería 93.99. Tomaría estos dos. Aquí pondría el punto decimal para el prefijo. ¿Sí o no? Serían 3 y 6. Aquí pondría el punto decimal. Megasegundos, ¿no? Megasegundos. ¿Por qué puse el punto decimal aquí? Ok, porque el prefijo más cercano es 10 a la 6. Entonces nada más muevo 6, 3, 6. Pondría aquí el punto decimal. Me quedo con dos cifras decimales después del punto. El 5 hace que suba a 98. ¿Suba a qué? A 99, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sale. ¿Dudas, preguntas? Vamos a hacer un ejercicio completo. Déjenme poner ahí uno y ya los dejo en paz, ¿no? Con esto de mediciones. Voy a borrar. Sale. Cualquiera de estas podría venir en el examen. Ya con la tablita va a quedar más que claro, ¿no? Entonces aquí pongo el número. Aquí voy a poner número. La notación científica. Y el número con prefijo, ¿no? Y voy a poner ejemplo, ¿no? A ustedes les van a dar un número con prefijo y lo voy a poner, por ejemplo, 3.84 nanómetros, ¿no? Nanómetros, nm, ¿no? Nanómetros. Y hay que poner la notación científica y el número original. ¿Cuál es el número original de la notación científica? Les pueden poner así, ¿no? 8.32 por 10 a la 9. Voy a poner 10 a la 10, ¿no? 10 a la 10 segundos.
Y la pregunta sería, ¿cuál es el prefijo que le queda? ¿Y cuál es el número original? ¿Cuál es el número original que queda por ahí, ¿no? Y les pueden poner, por ejemplo, 0.000 2841 segundos. Y la pregunta es, ¿cuáles son las otras, no? ¿Tiene sentido? Intenten llenar la tabla. Voy a poner uno último. Ejemplo 29 31 00000 metros, ¿no? O sea, intenten llenar la tabla. Unos 5 minutitos para que la llenen. ¿Listo? Voy a poner las respuestas. ¿Cómo quedaría? Este que es nano quedaría 3.84 por 10 a la menos 9 metros. Nano significa 10 a la menos 9. Es algo pequeñito. Tengo que recorrer el punto decimal 9 cifras hacia la izquierda para poner el número original. Sería 0. Y 8 ceros, ¿no? 8 ceros. Van 2, 4, 6, 8 ceros. Y luego 3.84 metros, ¿no? Esa sería la cantidad original de metros, ¿no? Son 8 ceros porque aquí al recorrer ya llevo una. Y luego recorro otros 8 ceros. Y este no cuenta, ¿verdad? Este es necesario para decir que son decimales, ¿no? 0 punto algo. Sale la que sigue, 10 a la 10. Es algo grande, necesito aumentar ceros, la cantidad de ceros. Entonces sería 8, 32. Y como ya recorrí 2, 8 ceros más, ¿no? 2, 4, 6, 8 segundos, ¿no? Ok, ¿cuál es el prefijo? ¿Cuál es el prefijo que le queda? El más cercano. A giga, ¿no? Les queda giga. El más cercano sería 3, de la cifra original 3, 6, 9, ¿no? ¿Tiene sentido? Sería 83.2. Lo podríamos ver también aquí, ¿no? Si yo recorro el punto decimal hacia la derecha, el exponente baja a 9, ¿no? Y entonces 10 a la 9 significa giga, ¿no? Gigasegundos, así se pondría, gigasegundos. Se puede ver aquí si recorro 9 cifras o si aquí le recorro hacia la derecha una, baja el exponente a 9, ¿no? Acuérdense, regla a la derecha baja, ¿no? Sale esta de aquí, ¿dónde iría el punto decimal? Aquí. Sería 2.84 por 10 a la que 2,4, ¿no? Segundos. ¿Sale? ¿Cuál es el prefijo que más le queda? A la menos 4, ¿no? Menos 4 segundos. ¿Cuál es el prefijo que le queda? Mili. Mili, entonces mili significa nada más 3. Me quedaría 0.28 milisegundos. Milisegundos sería la cifra con prefijo, ¿no? Solo recorro 3, quedaría 0.28, ¿no? 0.28. ¿Y este? ¿Dónde iría la notación científica aquí? 2.93 por 10 a la que 2, 4, 6, 8, ¿no? Por 10 a la 8. Unidades metros, ¿no? Sale, ¿y dónde quedaría el prefijo el más cercano a la 9? Giga igual, entonces sería 3, 6, 9, ¿no? Hasta acá. 0.29 gigametros, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo hacer estas conversiones? Ah, cuidado, mu es a la menos 6, con menos. 280. ¿Cuál? ¿Este? Cuidado, el menos 6 está más lejos, ¿no? Sí se puede agarrar, pero lo ideal sería buscar el más cercano a la notación científica. O si está a la menos 4, el más cercano es a la menos 3. A la menos 6 me iría 2 cifras más, ¿no? Tendría que recorrer el punto 2 cifras más. Normalmente se usa el más cercano. Sí se puede usar el mu, micro. Dice usted, todavía bajar otros 2, ¿no? Mover hasta acá, ¿no? 284, quedaría 284, ¿qué? Microsegundos, ¿no? Sí, pero esa digamos que está un poquito de más. O sea, al final de cuentas es equivalencia, nada más que es mejor agarrar Es mejor agarrar el más cercano, que la cifra quede compacta, es la idea, ¿no? La idea de la notación científica es que quede la cifra compacta, lo más importante representado ahí, ¿no?
¿Sale? Ok, vamos a intentar seguir. Vamos a ver vectores. ¿Qué son los vectores? Bueno, son la parte difícil de física en ocasiones. Digamos que es de lo más dificilón. Y ya después de eso es muy sencillo el resto de física. Dice ahí, algunas magnitudes se miden utilizando escalares y otras se miden utilizando vectores. Un escalar es una sola magnitud, o sea, es una sola cantidad. Y el vector, a diferencia del escalar, tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Qué quiere decir? Ok, si yo digo cantidad, por ejemplo, la masa, ¿no? Masa. Voy a la tortillería y le digo, me das 3 kilos. Necesito decir hacia dónde los kilos. O sea, yo llego y le digo 3 kilos y ya, ¿no? Él me entiende y me dice, ah, ok, te da tus 3 kilos de masa y listo, ¿no? La masa es un qué? Escalar. No necesito decir la masa en dónde está, arriba, abajo, a la derecha. Con decir 5 kilos, 2 kilos es suficiente, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo les digo que un coche viaja a 80 kilómetros por hora? Esa es una... Importa si va a 80 kilómetros hacia Acapulco, hacia el muro, hacia su casa. Sí importa la dirección, ¿no? Igual, si voy a 80 kilómetros por hora en dirección Indios Verdes o si voy en otra dirección, yo que sé, Constitución y la otra que es Garibaldi, sí importa la dirección, ¿no? Entonces la velocidad es una ¿qué? Es una magnitud vectorial, es algo vectorial, porque necesito decir en qué dirección y en qué sentido va el asunto. La dirección normalmente se mide con el ángulo con respecto al eje X. Si quieren apúntenlo por ahí, ¿no? ¿Qué es la dirección? Es el ángulo que formo con el eje X. El ángulo que se forma con el eje X. Si tengo un plano cartesiano XY, la dirección sería el ángulo que se forma con el eje positivo de las X. Y la magnitud sería el tamaño del vector, que va a representarse con una flecha, ¿no? Esta magnitud, esta velocidad, mientras más grande sean, pues más grande voy a tener que poner la flecha. Y el sentido, bueno, nada más hay dos sentidos, si la flecha va hacia arriba o si va hacia abajo, ¿no? Si le cambio la dirección a la flecha, sería sentido positivo o sentido negativo, ¿no? Y voy a poner ahí ejemplos de cosas que son vectoriales y cosas que son escalares. También se los preguntan en el examen. ¿Qué cosas son vectoriales y qué cosas son escalares? Por ejemplo, la velocidad que platicábamos es vectorial. Sí importa a qué velocidad voy y en qué sentido voy, ¿no? Pero la temperatura, si yo dijera aquí la temperatura de este cuarto, es toda la temperatura del cuarto. No importa dónde la mida, en teoría tendría que ser la misma, ¿no? Esa es una magnitud, ¿qué? Escalar. La temperatura se considera que no tiene una dirección. ¿Cuál otra por ahí? El tiempo es también que escalar. Yo no digo, me das 10 segundos de tu tiempo. No le digo si hacia arriba, hacia abajo, a la derecha. Nada más con 10 segundos es más que suficiente. Tiempo es escalar, ¿no? La posición es vectorial. No es lo mismo estar 10 metros, 10 metros sobre el suelo que 3 metros bajo tierra, ¿no? La posición es vectorial. Y la presión, dentro de un tanque la presión es escalar, ¿no? ¿A qué presión se encuentra? Todo el tanque está a la misma presión. Todo el tanque empuja el gas a la misma en todas las direcciones con la misma magnitud o con la misma intensidad, ¿no? ¿Y cuál está por ahí? La otra, la masa, también la platicamos. Los kilogramos de tortilla son escalares. Y el volumen también es escalar. Yo nunca digo, me das 2 litros de agua y le digo, me los avientas arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, ¿no? Con decir 2 litros ya es más que suficiente. El volumen es un escalar, ¿no? Siempre hay que razonar eso, ¿no? Si hay que representarlo con un vector o con un escalar, cada cosa. Y les ponen a unir columnas con esto. Les ponen a unir columnas con las magnitudes escalar y vectorial. Y bueno, vamos a hacer ejemplos con esto. Déjenme avanzar. Sale, primera forma de representar a los vectores, dice ahí, es con dos coordenadas que le llaman las coordenadas polares o de alguna forma la magnitud y la dirección. Una forma de representarlo sería con magnitud y dirección. La magnitud dijimos que es el tamaño de la flecha, el tamaño que vamos a representar de la flecha, y la dirección sería el ángulo con respecto al eje positivo de las X. Y voy a poner ahí algunos ejemplos en el pizarrón. Puedo borrar. Ejemplos de vectores. ¿Cómo se representarían en el plano cartesiano? Le vamos a poner el primer vector. Está mi eje coordenado. Y tiene, ahí lo voy a poner así, tiene este ángulo. Y mide la magnitud de 5, o sea, el tamaño del vector es 5. Aquí está X, aquí está Y.
y el ángulo son 120 grados. Este vector se representaría, lo pondremos así, el vector B se representaría con, primero magnitud, el tamaño es 5 y 120 ¿qué? Grados, ¿no? 120 siempre se mide con el eje ¿qué? Positivo de las X. Y 5 sería el tamaño de la flechita que tendría que pintar, ¿no? Vamos a intenten dibujar al vector con componentes 8, y le voy a poner aquí un ángulo 210, ¿no? 210. ¿En qué cuadrante caería? ¿En qué cuadrante caería? 210. ¿Cuál sería mi vector? Pinto mi plano cartesiano. Aquí está X, aquí está Y. El primero sería 90 grados, ¿no? Hacia acá serían 180. 3 por 9 serían 27, 270 y 360 hasta acá, ¿no? Entonces, ¿dónde cae? ¿En qué cuadrante cae? Se pasa de 180, pero no llega hasta 270. Entonces está por acá, ¿no? Mi vector debería estar por aquí. Y el tamaño del vector debería de ser 8, el tamaño del vector. Y el ángulo se mide con respecto al eje positivo, sería 200, ¿qué? 210 grados, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Sale, ok, vamos a ver la otra representación. ¿Cuál es la otra representación de los vectores? La otra representación es utilizando sus componentes. Sus componentes se ponen normalmente en vertical, X, Y, y la parte en Y sería la proyección del vector sobre el eje Y. Y la componente en X sería la proyección sobre el eje X. Es decir, si yo tomo una lámpara y alumbro desde arriba, lo que se proyecta en el eje X, eso se le llama la componente en X. Si yo alumbro con una lámpara desde el lado derecho, lo que se proyecta, la sombra que se proyecta en el eje Y se llama la componente en Y. Y entonces el vector también se puede representar así, ¿no? Con componentes X, Y. Voy a poner ejemplos, pizarrón. Déjeme borrar acá, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente vector? Voy a ponerlo aquí, vector que sería, yo que sé, menos 2,5, ¿no? Y siempre me tengo que acordar que arriba está X y abajo está ¿quién? Y, ¿no? Arriba X, abajo Y. Y entonces pinto mi plano cartesiano y digo, aquí es X, aquí es Y. Y dice, camina, ¿qué? 2 en X, 1, 2. 2 en X, negativos. Y 5 en Y, 1, 2, 3, 4, 5 en Y. Mi vector tendría que ser un vector así, ¿no? Ups. Así, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? 2 negativos en X y 5 en ¿quién? En Y, ¿no? O sea, le voy a borrar acá. ¿Cómo quedaría este vector? Intenten dibujarlo en el plano cartesiano. ¿Dónde quedaría el vector? Más o menos. Y a veces los preguntan así en el examen. ¿Cuál de estos vectores es el A, B y C? ¿No? Y les ponen 3 vectores. Ya hay que ver cuál es cuál, ¿no? ¿Listo? Sale. ¿Cómo quedaría? Pongo mi eje X. Pongo el eje Y. Y son 8 positivos en X. Esto sería hacia la derecha, ¿no? Quedaría, voy a poner aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 8 para acá. Y menos 5 en Y sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Mi vector quedaría por acá, ¿no? Quedaría por acá, ¿no? ¿Sí?
qué ángulo mediríamos en este, por ejemplo? ¿Qué ángulo tendríamos que medir? Tendríamos que ver cuál es este ángulo, ¿no? ¿Cuál es este ángulo? Si quisiéramos medirla con magnitud y dirección, tendríamos que medir ese ángulo. ¿Y aquí qué ángulo tendríamos que medir? Todo este, ¿no? Todo este. Ese sería el ángulo del vector. Si quisiéramos representarlo, en vez de componentes con magnitud y sentido, ¿no? Magnitud y dirección. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? Sale, ok, vamos a intentar avanzar. Por aquí voy a ponerlo, ¿no? Nada más rapidísimo. Creo que lo voy a obviar, pero si tengo el plano cartesiano, XY, quiero pensar que todo el mundo identifica que aquí ambos son positivos, ¿no? Aquí serían, ¿qué? Negativo positivo, ¿no? Negativo en X, positivo en Y. Aquí sería negativo, negativo. Y aquí al revés, ¿no? Así, ¿no? Sí, todo me identifica que en qué cuadrante cae, ¿no? Y entonces es muy sencillo ver en el examen cuál es el bueno, ¿no? ¿Cuál es el bueno? Vamos a intentar avanzar. Viene ahí las ecuaciones. Ok, esta sería la conversión que siempre les piden. ¿Cómo convertir magnitud y dirección a componentes? Y hay que saber que X está relacionado con el coseno. X es con coseno. ¿Y Y es con quién? Con seno del ángulo. Y hay que saber esta tablita. Ya la vimos por ahí en geometría. Si no se acuerdan de la tablita, apúntenla. Vean que en la tablita aparece siempre la misma cantidad, raíz de n sobre 2, raíz de n sobre 2, pero en seno empieza en 0, 1, 2, 3 y ¿qué? Y 4, ¿no? Es decir, el seno empieza en 0, 30 grados, 45, 60 y 90 y el seno de 0 grados sería raíz de 0 sobre 2. El seno de 30 raíz de 1 sobre 2 y así en adelante, ¿no? Y para el coseno va al revés. Vean que el coseno empieza en 0, raíz de 0, raíz de 1 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, raíz de 4 sobre 2. Esta tablita hay que aprendérsela para sacar cuál es la magnitud. Igual apunten estas dos ecuaciones, que son la conversión entre seno y coseno, para sacar las componentes X y Y, ¿no? ¿Listo? Voy a poner por acá, nada más rapidísimo ahí, resumen de matemáticas, ¿verdad? Raíz de 0, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Raíz de 1 vale 1, raíz de 2, según yo es 1.4, raíz de 3, 1.7 aproximadamente. Para fines de los cálculos lo vamos a tomar así, para que sea más fácil, 1.7 y raíz de 4 es 2, ¿no? Esas son las cantidades que hay que saber. Aquí en física sí les van a pedir que hagan la cuenta con decimal y toda la cosa, ¿no? Entonces hay que saberse cuánto vale cada raíz, más o menos. Por lo menos las principales, ¿no? ¿Sale? Entonces voy a intentar avanzar. Y voy a poner aquí ejemplo, ¿no? Ejemplo. Ejemplo, voy a poner aquí este vector, ¿no? Le pongo vector, el vector cuya magnitud es, lo voy a poner aquí, magnitud 4 y ángulo 60 grados, ¿no? Lo primero que debo de reconocer, o por lo menos en mi cabeza debo de construir, es en qué cuadrante cae, en qué cuadrante, dónde se encuentra ese vector de 4 con 60 grados, ¿no? Y según yo está por acá, ¿no? Aquí están los 60 grados y ahí estaría el vector, ¿no? 4 y 60, ¿no? ¿Sí? Debería de darme X y Y positivas, ¿no? Las dos positivas. Entonces voy a poner aquí la cuenta y digo, ok, X la voy a calcular con, ¿se acuerdan? R coseno del ángulo. Entonces X vale cuánto, el ángulo, la magnitud vale cuánto, este es R, ¿no? Este es R, la magnitud, R, y este es el ángulo teta. Y entonces R vale 4, coseno de ¿quién? De 60 grados, ¿no? Coseno de 60. Y entonces tengo que ver en mi cabeza y decir cuál de la tabla le toca. Coseno de 60 según yo es raíz de, ¿qué? Raíz de 1 sobre 2, ¿no? Entonces digo, ok, esto es 4 por la raíz de 1 sobre 2.
¿Cuánto da x? ¿Cuánto da x? Ok, raíz de 1 es ¿qué? 1. Entonces aquí sería 4 por 1 entre 2, ¿no? ¿Cuánto da? 2, ¿no? Ya está, ya tengo la coordenada en x. ¿Cómo saco la coordenada en y? ¿Cómo saco la coordenada en y? Digo, ok, y es la magnitud por el seno de 60 grados, de seno del ángulo, ¿no? Seno del ángulo. O sea, ¿cuánto? 4 por el seno de 60, ¿no? ¿Cuánto vale el seno de 60 según su tablita? Raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces aquí sería, esto es igual a 4 por raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto es la raíz de 3? 1 punto ¿qué? Entonces sería 4 por 1.7 entre 2. Según yo, 4 entre 2 da 2. 2 veces 1.7 me daría, ¿qué? 3.4, ¿no? A ver, chéquenlo ahí en la calculadora. 4 por 1.7 entre 2. Es como hacer 4 entre 2 da 2. Y 2 por 1.7 me da 3.4, ¿no? Ya sería mi y, ¿no? ¿Cuál sería mi vector? ¿Cuál sería mi vector? Aquí lo voy a poner. ¿Cuál sería mi vector? ¿Qué le toca? En X nos salió ¿cuánto? 2. Y en Y me salió ¿cuánto? 3.4. Ese sería mi vector en componentes, ¿no? Así es como se pasa de magnitud y dirección a componentes, ¿no? Acuérdense, siempre X va con coseno y Y va con ¿quién? Con seno. La tablita, pues hay que aprendérsela. No hay como darle la vuelta. Se la van a aprender, ¿no? Con el paso del tiempo. Nada más hay como algunos valores que saberse. Voy a intentar hacer otro, ¿no? Vamos a hacer otro. Sí, hasta que sangren y digan, ya le entendí, ¿no? Ya le entendí. Va, ok. Entonces, vector. Vamos a poner vector 8, y le vamos a poner 210, ¿no? 210 grados. Sale. Lo primero, otra vez, primero pintar el qué. El vector. Entonces pinto mi vector. ¿Dónde caería ese vector? ¿Dónde caería? ¿En qué zona caería? Ya lo hicimos por ahí. ¿Cae dónde? Acá, ¿no? Tercer cuadrante. Todo este ángulo es ¿qué? 210. La magnitud es 8, ¿no? Ahí está mi vector. 8. Tamaño de la flecha es 8. Mi ángulo es 210. Cae ahí, ¿no? Sale, ok. Iba a decir, oye, pero 210 no aparece en la tabla, ¿no? No, ok, voy a tomar el ángulo más cercano con el eje X. ¿Cuál es el ángulo más cercano con el eje X? Este. Es el ángulo más cercano con el eje X. ¿Cuánto mide ese ángulo? Pues a 210 le quito media vuelta, que son 180. ¿Cuánto queda ahí? 30 grados. Entonces voy a pagar un precio, porque voy a tener que tomar 30 grados para mi tabla, ¿no? ¿Cuál es el precio? ¿Qué signo debe de tener aquí? ¿Qué signos debe de tener? ¿Qué signos debe de tener aquí el vector? De menos, ¿no? Eso va a ser el precio que tengo que pagar. Sé que está en este cuadrante, me toca menos que menos. Entonces voy a ponerlo así. X es la magnitud, que serían 8 por el coseno, ¿se acuerdan? ¿Coseno de quién? De 210. Pero como no tengo 210, este coseno lo voy a cambiar por menos, en X menos. Entonces sería menos 8 por el coseno del que sí conozco. ¿Cuál es el que sí conozco? 30 grados. Eso le llaman un ángulo equivalente. 210 se convirtió en ¿quién? En 30 grados, porque es el ángulo más cercano con el eje X. ¿Cuál es el precio que tuve que pagar? Le tuve que poner aquí un ¿qué? Un menos. ¿Qué le voy a tener que hacer a Y? ¿Cuál sería Y? Sería 8 por el seno de ¿quién? De 210. Ok, no tengo el seno de 210. Lo voy a cambiar por el ángulo equivalente, que es ¿quién? 30 grados. Sería menos 8 por el seno de ¿quién? De 30 grados. Le puse el menos porque en este cuadrante a Y le toca ¿qué? Negativo. Y ya puse mi ángulo equivalente. 30 grados es lo mismo que 210, ¿no? Nada más que con el signo menos afuera, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sale, ¿cuánto valdría X? ¿Cuánto valdría Y? Pues X sería, aquí lo voy a poner, X sería menos 8. ¿Y el coseno de 30 cuánto vale? Raíz de 3 sobre ¿quién? Sobre 2, ¿no? Raíz de 3 sobre 2.
Entonces sería 4 por 1.7, ¿no? Raíz de 3 vale ¿cuánto? 1.7. 8 entre 2 da 4, ¿no? 4 por 1.7, ¿cuánto da en la calculadora? ¿Cuánto? 6.8. Menos 6.8, muy bien. Menos 6.8. Y el seno, y el y, ¿cuánto valdría? Menos 8 por el, ¿qué? Seno de 60. No, seno de 30, ¿cuánto vale? Raíz de 1 sobre 2, o un medio, ¿no? Este es un medio, ¿no? Entonces sería dividir entre 2, me da menos 4, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Raíz de 1 es 1, entonces sería un medio, ¿no? ¿Cuáles serían las componentes de este vector? ¿Cuáles serían las componentes de este vector? En x menos 6.8 y en y serían menos ¿qué? Menos 4. ¿Dudas, preguntas? Parece muy rebuscado, pero no está tan complicado. Solo es cosa de razonar los cuadrantes e intentar sacar el ángulo equivalente y aprenderme mi tabla, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Vamos a hacer otros dos y listo, ¿no? Lo más importante es que ustedes lo vivan en carne propia y hagan el ejercicio, ¿no? Y digan, sí, ya lo entendí, ¿no? Va. ¿Dudas, preguntas? Voy a borrar el primero. Voy a borrar el primero. Este, ¿no? Y vamos a poner el ejercicio. Ya ustedes lo hacen con calma. Sale, ok. ¿Cuál sería el vector? ¿Cuál sería el vector? Vector cuyas componentes, perdón, magnitud 6 y dirección le vamos a poner 315 grados, ¿no? Sale. Ese inténtenlo dibujar y vean cuál es el ángulo equivalente. ¿Cuál es el ángulo equivalente? Y voy a poner otro por acá. ¿Cuál sería el vector con magnitud 3 y dirección? Le vamos a poner 150, ¿no? 150 grados. O sea, le intenten hacer esos dos. ¿Cuál sería el ángulo equivalente? Sacar el seno, el coseno, hacer todo, ¿no?
¿Listo? Me espero tantito. ¿Cómo van? Échenle. En los exámenes también es de tiempo, ¿verdad? Hay que echarle fuego. Sale, vamos a empezar, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Primer vector, pinto mi plano cartesiano, XY. Y 315 se pasa de 270, está por acá, ¿no? Sí, 315. Ok, ¿cuál es el ángulo equivalente que habría que buscar? 45. Acá de este lado, 45 grados, ¿no? Este el otro sería 315. Y 45 grados sería del otro lado, ¿no? Sale, ok. ¿Y cómo quedaría? Voy a ponerlo así. X serían 6. Ah, perdón, ¿qué signos le tocan? ¿Qué signos le tocan? Negativo. Así, ¿no? Positivo y negativo. Positivo y negativo. Sí, positivo en X, negativo en Y, ¿no? Entonces sería la magnitud 6 positiva en X, 6 positiva en X por el coseno de 45 grados. Y la otra Y serían 6 menos, ¿no? Menos 6 porque es negativo, seno de 45 grados. Y seno y coseno aquí valen lo mismo, que serían 6 raíz de 2 sobre 2. Y aquí menos 6 raíz de 2 sobre 2. Así, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Sale, y luego, entonces aquí sería como 6 entre 2 da 3. 3 por raíz de 2. Raíz de 2 es 1.4. 4.2, muy bien. Y en la otra menos 4.2, ¿no? ¿Cuál sería mis componentes? 4.2 y menos 4.2. Sale la de allá. ¿Cómo quedaría? Pinto mi vector, mi plano cartesiano. Y da X y Y, ¿no? Y son magnitud 3, 150 grados, está por acá, ¿no? 150 grados serían de este lado, 150. ¿Cuál es el ángulo equivalente de este lado? Para que dé 30, ¿no? Para que dé 180 serían 30, ¿no? Y entonces sería, lo voy a poner así, X sería, aquí serían negativo positivo, ¿no? Menos 3 coseno de ¿quién? De 30 grados. Y Y serían 3 seno de 30 grados. El coseno de 30 grados según yo es raíz de 3. Raíz de 3 sobre 2. Esto sería menos 3 raíz de 3 sobre 2. Y aquí serían 3. El seno es un medio, ¿no? Raíz de 1. Raíz de 1 sobre 2. ¿Cierto? ¿Y cuánto les da? Bueno, aquí la cuenta está un poco más difícil, ¿no? Porque sí hay que hacer 3 por... ¿qué? 3 por 1.7 entre 2, ¿no? 2.55 el primero. Menos, ¿no? Menos 2.55 en X. Y en Y, 3 por raíz de 3. 3 por 1.7 entre ¿cuánto? Entre 2. Se multiplica directo arriba y luego se divide abajo, ¿no? Siempre, siempre. Entonces sería ¿cuánto? En el de acá.
3 por 1 entre 2, 1.5, ¿no? Sí, ¿no? Raíz de 1 es 1, ¿no? 3 por 1, 3 entre 2, 1.5. ¿Ok? Entonces, mis componentes serían menos 2.55 y del otro lado sería ¿quién? 1.5, ¿no? Esos serían mis componentes. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo se calculan componentes? Sale, voy a intentar avanzar. Ok, la otra que les van a preguntar es cómo calcular la magnitud a partir de la x y la y. Y se parece al teorema de Pitágoras. Si yo tengo componentes x, y, ¿qué hago para encontrar la magnitud? Pues sumo el cuadrado de cada componente y le saco raíz cuadrada, ¿no? Le saco raíz cuadrada. Y voy a poner un ejemplo de esta. ¿Cómo calcular la magnitud a partir de sus componentes? Esta es la parte más difícil de física y eso que está más o menos, ¿no? Entendiéndole a los ángulos. De ahí en fuera casi todas son fórmulas que se deben de aprender, unidades, etcétera, ¿no? Voy a borrar, ¿no? Sale, ok, voy a poner un ejemplo con esta de la magnitud. Ejemplo, tengo el vector cuyas componentes son 2 y 5. Vamos a poner 2 y menos 5, ¿no? 2 y menos 5. ¿Cuál es la magnitud? Les van a preguntar cuál es la magnitud de ese vector. Entonces sería la raíz de x cuadrada más y cuadrada. ¿Y cómo saca la magnitud? Sería la raíz. X vale ¿cuánto? 2 al cuadrado más y es menos 5 al cuadrado, ¿no? Pero ¿qué le pasa a un menos en un cuadrado? Es como si estuviera doble menos. Menos por menos se hace ¿qué? Positivo. Entonces sería 25, ¿no? Raíz de 4 más ¿quién? Más 25 sería raíz de ¿quién? De 29. ¿Cuánto da en la calculadora? Raíz de 29. Según yo, un número cercano sería 4 por 4, 16, ¿no? Entonces da 4 punto algo, porque 5 por 5, 25 todavía, ¿no? 5 por 5, 25 todavía, pero 6 por 6, 36 ya se pasó, ¿no? Entonces 5 punto algo va a dar. Así pueden sacar la raíz, ¿no? Fácilmente. 5 por 5 da 25 y todavía le falta, ¿no? Pero 6 por 6, 36 ya se pasó, entonces 5 es la cifra correcta, 5 punto algo, ¿no? ¿Cuánto les da? 38, 5.38. Esa sería la magnitud de ese vector, ¿no? ¿Sale? Voy a borrar. Allá, vamos a poner otro. ¿Cómo quedaría la magnitud de este, ¿no? Tengo un vector cuyas componentes son menos 2,3, ¿no? ¿Cuál sería su magnitud? ¿Listo? Sale, ¿cómo quedaría la magnitud? Sería la raíz de menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Me daría raíz de 4 más 9. ¿Raíz de quién? De 13, ¿no? Y 3 por 3, 9. 4 por 4, 16 ya se pasó. Entonces 3 punto algo, ¿no? 3.6. 3.6. Ok, ya. ¿Dudas, preguntas?
¿Sale? Es muy fácil sacar la magnitud. Voy a poner nada más los últimos vectores. Ya básicamente sería lo que hay que saber de vectores. Vamos a poner algunos detalles, ¿no? Detalles que no tienen que saber, ¿no? Detalles que no tienen que saber. O sea, me van a preguntar, ¿y cómo saco el ángulo, no? Ok, para sacar el ángulo va a depender de en qué cuadrante cae el vector. Si las componentes son positivas, está en este cuadrante, pues saco tangente a la menos 1 de y entre x. ¿Por qué digo que no tienen que saberlo? Porque en el examen no tienen calculadora con tangente a la menos 1. Entonces nunca les van a pedir el ángulo, nunca en su vida. Este es muy difícil de sacar, ¿no? Este hay que pasarlo a radian, hay que hacer todo un rollo, ¿no? Este no se los van a pedir. Entonces, ¿qué pasa si cae en el cuadrante de abajo? Pues saco la tangente a la menos 1 en la calculadora de y entre x y le sumo 360. Este me va a dar negativo, con 360 ya me va a dar el ángulo si cae en este cuadrante, ¿no? Entonces, dependiendo del cuadrante en el que caiga, tendré que usar cuatro fórmulas distintas, ¿no? Para el ángulo. Pero bueno, no hay que saberlo. Otra vez en el examen no tienen esta posibilidad de tangente a la menos 1. Entonces, nunca lo ponen en el examen. Está vetado, ¿no? Del examen. O sea, la que sigue, dice ahí, valores en los ejes. Estos vectores son los más fáciles. Aquellos vectores que tienen un 0 en una componente están sobre el eje. Y entonces su ángulo directamente es 90 grados o 0, ¿o qué? O 180 o 270. Voy a poner un ejemplo. Estos son los más sencillos. Voy a poner acá, ¿no? Voy a borrar, ¿no? Ejemplo de este vector sería como este, ¿no? ¿Cuál sería el vector? ¿Cuál sería el vector? ¿O cuál sería la magnitud? ¿Cuál sería la magnitud y la dirección? Vamos a ponerlo así. ¿Cuál es la magnitud y la dirección? Si yo tengo un vector cuyas componentes son 4 y 0, ¿no? O voy a poner aquí, perdón, 0 y ¿qué? 0 y menos 3, ¿no? Así, por ejemplo. Y entonces lo que tengo que poner yo en mi plano cartesiano es imaginarme dónde está ese vector, que está x y quién. Y yo digo, tiene un 0, es uno de los fáciles, ¿no? Porque dice ahí 0 en x, no me muevo en x, y menos 3 en y, mi vector va hacia abajo, ¿no? Va hacia abajo. ¿Cuál es la magnitud? O sea, ¿qué tamaño es el vector? Pues 3, ¿no? 3. Nada más que está hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, ¿cuál sería la magnitud? Aquí lo voy a poner, la magnitud sería 3. Siempre la magnitud es positiva, siempre es positiva. Aquí no importa si es negativo, la voy a poner positiva. ¿Y qué ángulo? ¿Qué ángulo le toca de aquí para acá? 3 veces 90, 200, ¿qué? 270, ¿no? Y ya acabé, ¿no? Ya acabé. ¿Cuál es ese ángulo? Es muy sencillo cuando es uno de estos vale 0, ¿no? Intenten ver cuál es este vector. Voy a poner aquí. Menos 8, 0, ¿no? ¿Cuál sería la magnitud y el ángulo? ¿En qué lado del cuadrante acá? Va hacia la izquierda, ¿no? Va hacia la izquierda, entonces sería, la magnitud siempre es positiva, 8. Y el ángulo 180, ¿no? Va hacia la izquierda, 180. Así, ni siquiera tuve que pintar el plano cartesiano, pero el vector sería aquí, ¿no? Voy a reciclar, pero el vector sería para allá, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sale, igual si es al revés, ¿no? Si yo les digo que tengo una magnitud de 5 y un ángulo de 90, ¿cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus componentes? Y en teoría tendrían que hacer seno y coseno y todo el rollo, ¿no? Pero como es un múltiplo de 90, es muy sencillo. ¿Cuáles son sus componentes? Pensemos en el plano cartesiano. Pensemos cuál es el plano cartesiano. ¿Dónde estaría el vector en el plano cartesiano? Así, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces, ¿cuánto en x? 0. No se mueve en x. No se mueve en x, 0. Y todo los 5 se mueve en quién? En dirección positiva de las 10 sería así, ¿no? 5. ¿Tiene sentido? Ya sin hacer seno y coseno. Si hacen seno y coseno, de todas maneras les va a salir 5, 0 y 5, ¿no? ¿Sale? ¿Cuál es el otro? Intenten hacer esta. ¿Cuál valdría? Si pongo 3 y 270, ¿cuáles serían sus componentes? ¿Cuáles serían sus componentes? Muy sencillo, ¿no? Me imagino en cuál de los ejes cae y pongo las componentes. ¿Cuáles serían las componentes? Una vale 0, una vale 0. Una vale 0. ¿Cuál vale 0? X, ¿no? Porque este vector iría hacia abajo, ¿no? 270 iría hacia abajo, ¿no? Y entonces, ¿estos tres van en qué? ¿En X o en Y? En Y, ¿no? Entonces sería 0 en X y 3 en quién?
en Y, pero ¿qué? 3 qué? Negativos, ¿no? 3 negativos en Y. Porque 270 sería todo este ángulo, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Es muy sencillo. Aquellos que tienen múltiplos de 90 o que tienen 0 en alguna de las componentes. Es muy fácil hacer las componentes. Sale, voy a intentar seguir. Ya los dejo en paz. Último tema del día. A ver si me da tiempo. Que son operaciones con vectores. La suma y la resta se hace componente a componente. O sea, si yo tengo dos vectores y los sumo la parte en X, sumo la parte en Y por separado. La resta igual, resto la parte en X, resto la parte en Y por separado. Esa sería una de las operaciones. La otra sería multiplicar o dividir, le llaman con un escalar. Si yo pongo 5 veces A, sería multiplicar 5 por X y 5 por Y, ¿no? Es multiplicar, cada componente se va a multiplicar por un escalar. Dividir sería lo mismo, ¿no? Dividir sería lo mismo. Dividir sería, divido la componente en X, divido la componente en Y. Y voy a poner ahí algunos ejemplos. Puedo borrar. Entonces tengo dos vectores. Y para sumar y restar, no sé si lo vean, pero para sumar y restar, o para hacer cualquier operación con vectores, tiene que tener sus componentes. Entonces tengo A, sus componentes son menos 3 y 2. Y B, le voy a poner aquí, B es, yo que sé, 5 y menos 8. Y C es, yo que sé, 4 y 2, ¿no? Son mis componentes, mis tres vectores A, B y C. Y voy a ponerlo así. ¿Cuál sería la suma A más B? A más B. Pues sería tomar menos 3 y 2 y sumarle 5 y menos 8. Y aquí, como hay paréntesis, aplica reglas de los signos. Más por menos me da menos, ¿no? Más por menos me da menos. Entonces sería, el primero sería menos 3 más 5. Y otra vez, ahí es la rana, ¿no? La rana. 3 pasos hacia atrás y 5 hacia adelante. ¿Cuál sería el resultado? 2, ¿no? El resultado sería 2. 3 hacia atrás y 5 hacia adelante. Termino en el 2 positivo, ¿no? Caminé más hacia adelante que hacia atrás. Reglas de los signos, no se vale decir más por menos, me da menos, ¿no? No se vale decir eso. Es la rana, ¿no? Caminando en la recta numérica. 5 hacia adelante y 3 hacia atrás, 2 hacia adelante quedo, ¿no? La resta. Y este de aquí, camino más hacia atrás, ¿no? Más por menos me da menos. Entonces sería 2 menos 8 son menos 6, ¿no? Camino más hacia atrás, menos 6. Esas reglas de los signos, hay que saberse bien de mate, ¿no? Si no han cursado mate, bueno, nada más hay que saber aquí rápido, regla de los signos y listo, ¿no? ¿Y cómo sería? A ver, intenten hacer esta B menos C. La resta. La resta sería poner B, que sería 5 y menos 8. Y la otra sería restarle 4 y 2, ¿no? Y aquí 5 menos 4 y menos 8 menos 2, ¿cuánto daría, no? 5 menos 4 da ¿cuánto? 1. Y cuidado aquí, cuando caminan en la misma dirección, menos 8 menos 2, es como si la rana caminara 2 veces hacia atrás. ¿Cuántos en total hacia atrás dio? 10, esto sería menos 10, ¿no? No se vale decir otra vez menos por menos más, ¿no? Sino que son 8 hacia atrás y 2 hacia atrás. ¿Cuántos hacia atrás en total? 10. Cuando son signo diferente, se restan y se toma el signo del mayor, ¿no? Pero cuando no, mismo signo, ¿no? Camina hacia atrás 2 veces. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y bueno, hay alguna interpretación. Puedo borrar acá, ¿no? Puedo borrar acá. Un poquito les van a preguntar interpretación. ¿Qué significa, si yo tengo el vector A, pensemos que este es vector A, el vector A, ¿qué significa 2 veces A? Significaría el vector estirarlo al doble, ¿no? El vector agarrar y estirarlo al doble. ¿Qué significaría menos A? Pues sería voltear el vector hacia el otro lado, ¿no? Y A entre 2 significaría cortar el vector a la mitad del tamaño, ¿no? Tiene sentido, geométricamente es eso. Lo estiro, lo acorto o lo volteo, ¿no? Lo estiro, lo acorto o lo volteo. ¿Y qué significaría A más B? A más B significaría, pues tengo el vector A y pongo, justo donde termina el vector A, pongo el vector B. Y
el trayecto completo sería de aquí hasta acá, ¿no? Esa sería la suma A más B. La suma A más B sería poner un vector después del otro. Si tuviera tres vectores, tendría que poner A, B y C, ¿no? Sumar al tercer vector. Y sería desde el primero hasta el final del trayecto, ¿no? ¿Tiene sentido? Eso es la suma de vectores. Como que ir juntando desplazamientos, ¿no? Primer desplazamiento, segundo desplazamiento. Si hubiera un tercer desplazamiento, y tendría que juntar desde el inicio hasta el final del último vector, ¿no? Y la resta, ¿qué sería la resta? Pues si yo tengo A y yo tengo B. La resta sería, ok, le voy a cambiar el signo a A. Aquí estaría menos A, ¿no? A va para arriba, menos A va para abajo, entonces sería poner a B y restarle A, sería hacia acá, ¿no? Menos A. Esa sería la resta, ¿no? B menos A. O sea, sería como, tengo el vector A que va hacia arriba, le cambio el signo y lo pongo después de B. Esa sería la resta, ¿no? Simplemente es ir como sumando los vectores, poniendo punta y cola, ¿no? Punta y cola de cada vector. Bueno, no les preguntan tanto esta la resta. Esta sí, de repente. ¿Qué significa la suma? Pues juntar un vector después del otro, ¿no? ¿Qué significa multiplicar por un escalar? Pues hacerlo grande o hacerlo chiquito, voltearlo, cambiarle el signo, ¿no? Entonces, de repente les preguntan cuánto vale 5 veces A. ¿Y cómo se hace 5 veces A? Pues 5 por ¿quién? Por menos 3 y 2. 5 por 3, 15. Aquí se aplica más por menos, menos 15, ¿no? Y 5 por 2, ¿qué? 10, ya acabé, ¿no? 5 por 2 sería este por 5 y este por 5. Me darían esas dos componentes. Lo estoy estirando, ¿no? ¿Y qué significaría C entre 2? C entre 2. Sería el vector que sería, ¿qué? 4 y 2, dividirlos entre 2, ¿no? ¿Cuánto da la división de cada componente? 4 entre 2 da 2 y 2 entre 2 me da 1, ¿no? Y de repente esta notación piensa que es fracción, le quieren poner la raya en medio, ¿no? No es fracción, son componentes X y Y, ¿no? X y Y son sus componentes. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Puedo borrar mi caricatura de allá? Así nos van a venir en el examen, ¿no? Les voy a poner una de las que sí vienen en el examen. Y ya, nos vamos, ¿no? ¿Cuáles son las que vienen en el examen? Por ejemplo, les viene así, ¿no? 3 veces A menos 2 veces B, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué tendría que hacer? Pues primero hacer las multiplicaciones 3 por A, 2 por B y de los resultados restarlo, ¿no? Intenten hacerlo, intenten hacer ese. Es muy sencillo, solamente es leyes de los signos lo que van a probar que saben. Ya como miel sobre hojuelas. Ya es trampa, ya, ¿no? Ya. Segunda vez. ¿Cuánto les da? 3A sería 3 por ¿quién? Voy a poner aquí igual, ¿no? 3 por A, que serían menos 3 y 2. Menos 3 y 2. Menos 2 por ¿quién? Por B, que serían 5 y ¿quién? Y menos 8, ¿no? El menos lo voy a hacer hasta el final.
O sea, la resta la voy a hacer hasta el final. Primero vamos a hacer la multiplicación. 3 por 3 da menos 9. ¿Sí o no? Más por menos, menos. Aquí aplica leyes de los signos, estoy multiplicando. Y este 3 por 2 son ¿qué? 6, ¿no? Menos, el menos lo voy a dejar. Y voy a multiplicar 2 por 5 sería ¿cuánto? 10, ¿no? 2 por 5, 10. El menos lo dejé afuera, ¿no? Todavía no lo estoy considerando. Y 2 por menos 8 serían menos 16. Menos 16. Y hago la resta, ¿no? Hago la resta. Sería menos 9 menos 10. La rana camina 9 y luego 10 hacia atrás. Menos 19. Y menos con menos se va a hacer más. Esto serían 6 más 16. ¿Serían cuántos? 22, ¿no? Esa sería la cuenta, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo se hace la resta? La multiplicación, este tipo de operaciones. Voy a poner ahí los que vienen de ejemplo de la presentación. Y ya, se pueden respirar, ¿no? Si, por ejemplo, tengo A y B, la suma sería sumar las de arriba y sumar las de abajo. La resta, pues resto las de arriba, resto las de abajo. Y vienen ejemplos como esta, ¿no? 5 por A sería multiplicar lo que es A por 5. B entre 4 sería lo que es B entre 4. Y puede darme fracción o decimales, eso no tiene problema. Y la última como esta, ¿no? 2A menos 3B. 2A menos 3B sería 2 veces A y 3 veces B, ¿no? Primero hago las multiplicaciones, 2 por 3 son 6. 2 por menos 2 serían menos 4. Y aquí 3 por 4, 12. Y 3 por 10, 30, ¿no? Y al final hago la resta, sería 6 menos 12 serían menos 6. 6 hacia adelante, 2 hacia atrás, menos 6. Y menos 4 menos 30 menos 34, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Ok, ya hasta aquí entonces la parte de medición. La siguiente clase empezamos a ver ya las fórmulas de física. Empezamos con cinemática, que es la más usada en los exámenes. Que cuál es la velocidad, la aceleración, la posición, el tiempo y todo esto, ¿no? Y ya después veremos las otras fórmulas de física. Siempre al principio es bastante pesadito. ¿Qué es lo difícil de física? Son muchas fórmulas, hay que aprender fórmulas y listo, ¿no?